Gracias nuevamente. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar un diálogo. Intento hacerlo siempre muy dinámico. Si me enlentezco por ahí, me avisan, por favor. Si algo no se escucha bien, también les voy a pedir, por favor, que lo digan. Previamente, vamos a compartir unos datos importantes que tenemos nosotros en el instituto. Esta es una comparativa entre el Registro de Base Profesional de Lima y nuestro reciente Registro de Base Profesional de Trujillo, que no es tan reciente, 2013-2015. Tenemos, como ustedes pueden ver, creo que esto no está en modo presentación. Ahora sí, como ustedes pueden ver, tenemos el número de casos en total en ese tiempo con una incidencia de 6.194 casos y una mortalidad de 2.500 aproximadamente en Lima. Y en Trujillo, en ese tiempo hemos tenido una incidencia de 428 pacientes con una mortalidad de 196 pacientes. El porcentaje de casos se dan cuenta que es muy similar porque va en relación con todos los casos de cáncer de próstata. Y este caso son muy similares. La diferencia es que Lima registra pues una cantidad mayor por ser una población, pero ustedes se dan cuenta también la verificación histológica es muy similar. Lima tiene un 77.8% de incidencia de casos de verificación histológica y nosotros tenemos un 84% de verificación histológica. Quiere decir que más o menos el 20% de los pacientes no tienen patología confirmatoria y el hallazgo es, o el diagnóstico es básicamente clínico imagenológico. Entonces, en este momento voy a interrumpir la presentación para hacer una pregunta a nuestra patóloga especialista, la doctora Milagros Zabada, a quien nuevamente le doy bienvenida, para que nos explique por qué es tan importante la verificación histológica en el cáncer de próstata y más aún informar a todos los presentes que nosotros contamos ya con un banco de tumores y cómo es que la verificación histológica nos potencia como instituto y como un referente en investigación. Adelante, doctora. ¿Cómo está, doctor Maldonado? Buenos días a todo el panel y buenos días a todos los presentes. Bueno, tal vez tendría que empezar diciendo algo que aprendí cuando iniciaba la especialidad, que en medicina, y hablamos de oncología, existen muchas posibilidades diagnósticas, muchas probabilidades diagnósticas, muchos diagnósticos muy cercanos de la exactitud, como son el diagnóstico clínico, que no deja de tener su lugar porque nosotros seguimos siendo ayuda en diagnóstica. Y por ejemplo, May va a la consulta del doctor Silva o a tu consulta a un paciente y tú encuentras que sí, de repente el doctor Silva, el tacto rectal, tiene una próstata indurada o tú tienes un examen del PSA que está sobre lo que se espera y por lo tanto me parece, estoy casi seguro. Esto es. Sin embargo, cuando hablamos de oncología, sobre todo en estos tiempos de precisión y de trabajo en equipo, la confirmación histológica hasta hoy es el único examen que garantiza con certeza al 100% que el paciente tiene cáncer de próstata. De ahí su principal importancia, porque es la puerta de partida para el inicio de todo el esquema terapéutico que puedan planificar el cirujano, el oncólogo clínico e incluso cuando lo necesite, el radioterapeuta. Ahora, cuando hablamos de informe histológico, no solamente estamos hablando del diagnóstico. Nosotros los patólogos incrementamos esa información con otros datos que encontramos al análisis microscópico o ahora también análisis digital y que son fundamentales para las tomas de decisiones. Solo voy a mencionar un par. La infiltración perineural, como el medio de diseminación del cáncer de próstata, la escala de Gleason, que es la escala morfológica que ha superado la barrera del tiempo y que tiene impacto pronóstico en esta enfermedad. Ahora, la segunda parte de tu pregunta tiene que ver con las posibilidades de expansión de estudio. Claro, cáncer de próstata es un problema de salud público, por lo tanto es una prioridad en investigación. Dentro de las estrategias de investigación que se tienen, aparece una nueva que se llama, como tú bien lo has dicho, el banco de tumores, que lo que busca es coleccionar material histológico para en el futuro hacer investigaciones que tengan impacto positivo en la terapia de los. De repente aquellos cánceres que por ahora nos dan mucho trabajo y que no tienen ningún medicamento, aunque el cáncer de próstata es quirúrgico, pero vamos a ponernos en el escenario que no tiene ningún medicamento que garantice un buen resultado, de repente a futuro, con esa colección de material que tenemos en el banco de tumores, vamos a poder descubrir aquel blanco terapéutico o aquel indicador morfológico que podría cambiar nuestras. Excelente, doctor.
doctora, gracias por lo que comenta. Es así, deberíamos tener el 100% o bueno, muy cercano a ello, ¿no? Y también nuestro amigo, el doctor Juan Fernández, radiooncólogo, bienvenido, doctor. Tampoco es ajeno a esta realidad. Doctor, una pregunta muy común, ¿no? Pacientes con enfermedad avanzada, cuyos patología adolece por ser un paciente mayor, PSA elevado, ¿no? Un paciente típico, acude a su consulta con indicación de nosotros para manejo por radioterapia paliativa. ¿Usted, esos pacientes, doctor, con la imagen es suficiente para el tratamiento? ¿Considera de todas maneras necesario hacer la biopsia mientras se puede y si no, lo tratamos o no puede tratar sin patología? Invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Muy interesante tu comentario, Mike, y de hecho sí, nos llega a la consulta, no muchas veces, pero sí algunos pacientes, ¿no? Que vienen con un diagnóstico clínico, ¿no? Por múltiples razones, ¿no? Tal vez el paciente se le hicieron múltiples biopsias y las biopsias salieron negativas, incluso le hacen RTU y en el RTU sale negativo, ¿no? Pacientes que de por sí son muy frágiles y no desean, pues, no desean realizarse ningún tipo de procedimiento quirúrgico, ¿no? Definitivamente que hay que analizar muy bien estos casos para poder brindarles un tratamiento sin una confirmación histológica, ¿no? Sin embargo, yo creo que a estas alturas no deberíamos nosotros tratar ningún paciente si es que no tiene, pues, su resultado de biopsia definitivo, ¿no? Por varias razones. Uno, porque si yo estoy hablando, en el caso que mencionas, de un paciente, pues, tal vez añoso, ¿no? Con un cáncer, con un PSA elevado, pero que no tenemos una histología, este paciente tal vez, ¿no? Si tiene muchas comorbilidades, podría hasta ser observado, ¿no? Y va a depender mucho, pues, de qué tipo de Gleason sea, ¿no? De repente es un paciente, pues, que tiene un Gleason 6, un Gleason 7 de riesgo intermedio desfavorable, favorable, podría fácilmente ser observado si es que adicionalmente, pues, tiene múltiples comorbilidades, ¿no? Los pacientes operados, ¿no? Es indispensable contar con la patología y la patología exquisitamente descrita, ¿no? Como se realiza acá en la institución, porque todos esos factores de los cuales la doctora Abad ya ha mencionado algunos, ¿no? Invasión perineural, ¿no? Invasión linfovascular, extensión extraprostática, infiltración de la cápsula prostática, todos esos factores a nosotros los radiooncólogos nos definen primero si lo vamos a tratar. Segundo, ¿qué es lo que vamos a incluir como tratamiento? Solamente el lecho prostático, me voy a expandir a los ganglios periprostáticos, voy a coger los ganglios pélvicos, ¿no? Me define también qué dosis y qué tratamiento le voy a dar. Voy a escalar en la dosis a una dosis un poquito más radical, me voy a quedar con una dosis adyuvante estándar de 66 grays, ¿no? ¿Y qué fraccionamiento le voy a dar? Si voy a utilizar de repente, para que se entienda, 20 sesiones de tratamiento o tal vez 38 o 40 en un fraccionamiento convencional. Right. Entonces, toda esta decisión que nosotros podemos tener en cuanto al manejo de este paciente, pues definitivamente no se podría hacer sin una patología detallada, ¿no? Sí, es cierto. De hecho, tengo varias preguntas para el doctor Eloy Silva, pero acaban de tocar dos puntos importantes y miren cuántas preguntas han y aún no hemos empezado con el tema. Doctor, Juan Fernández, nuevamente, y la última pregunta en este segmento, doctor, ¿el seguro se lo cubre? Porque eso también es una pregunta que no puede pasar por alto. ¿Le cubre tratamiento sin patología? Le digo porque a los oncólogos no nos cubre nada si no hay patología, no nos apertura en beneficio oncológico y el CIS, o sea, hasta ahora no he visto un paciente que hayan auditado específicamente, pero estoy seguro que tendríamos también algunas difuras pasaríamos por aprietos si no tienen patología. Dígame, doctor. El seguro como tal
cubre eventos que nosotros podamos tratar sin patología, pero que sean de emergencia. Por ejemplo, un paciente que venga por una compresión medular y que tenga pues un PSA de 400, ¿no? De pronto el tratamiento tengo que empezarlo en las horas siguientes, si no el paciente me podría quedar parapléjico, ¿no? Entonces, el seguro sí me cubre porque es una emergencia tratarlo y en este caso no podemos esperar una confirmación histológica, ¿no? En el caso de pacientes que vienen con un PSA elevado y que clínicamente tienen un cáncer localizado sin una confirmación histológica, el seguro también me lo cubre, pero siempre y cuando la decisión terapéutica sea sometida en una junta médica, ¿no? Si la nota viene de una junta médica, pues el seguro sí lo cubre. Yo no puedo decidir como radiooncólogo solo, lo voy a tratar, así no tenga la confirmación histológica. Eso sí, no me lo cubriría y me auditarían ese tratamiento. Así es. Y el otro tema que tocaron también respecto a los informes de patología, como veo varios nombres que no los conozco e imagino que debe ser un evento proyectado a la comunidad médica de la localidad, doctor Abad, este es el momento donde usted menciona que el reporte de patología debe tener ciertos criterios que no pueden faltar porque es un estándar de calidad y está normado según OMS, ¿verdad? Así es, doctor. El informe de patología es un informe, me gustó el término que usó el doctor Fernández, exquisito, que representa un trabajo en tiempo y en entrenamiento oncológico para identificar parámetros que tienen traducción clínica, ¿no? Se mencionaron, ¿no? Desde el tipo histológico, el grado histológico, que en este caso yo siempre cuando hablo de próstata nos acordamos siempre de Gleason, pero ahora para facilitar la cuestión con la población y con el médico, incluimos el grado grupo pronóstico, que tiene que ver un poco con el comentario de Juan José, de que el Gleason 6 va bien, entonces ese paciente va en el grado grupo pronóstico 1, de la infiltración perineural, de la embolia linfomuscular, que son algunos de los datos que van en la biopsia. Y cuando hablamos de pieza operatoria, definitivamente la información es mayor porque tenemos que hablar de bordes, sirven de criterio para lo que va a decidir cirugía o oncología, tenemos que hablar del compromiso de las vesículas seminales, del compromiso de los ganglios linfáticos, y acá solo para terminar esa parte como recomendación, se nos está indicando porcentuar el patrón 4 como un factor independiente de progresión y porcentuar el patrón cribiforme, que son datos histológicos, pero que al final me hablan de recurrencia libre de enfermedad y recurrencia de falla bioquímica. Por lo tanto, es muy importante el trabajo de los patólogos, pero que el lenguaje del patólogo sea también descifrado por el clínico y el oncólogo y el cirujano oncólogo es fundamental. Sí, sí, como ustedes se dan cuenta, amigos en general, los que están mirando esta teleconferencia, o sea, datos tan importantes salen de un análisis minucioso con los especialistas adecuados, ¿no? Doctor Silva, nuevamente, bienvenido. No pasa por alto esta diapositiva. Naturalmente, el paciente oncológico empieza por el urólogo en caso de próstata. Y la pregunta es, doctor, para usted, dentro de la experiencia que lo acompaña en estos casos, ¿qué limitaciones encuentra usted para obtener un tejido que pueda ser analizado por el patólogo? O sea, ¿por qué usted explicaría, si estuviera en sus manos, por qué tendríamos un porcentaje del 20% aproximadamente si queda sin patología? ¿Qué tal? Buenos días a los presentes, buenos días, agradeciendo primeramente la oportunidad. Segundo, cáncer de próstata pues es un problema social, ¿no? Y hay varios factores que condicionan a su diagnóstico tardío. Uno de los factores es barrera sociocultural, la otra barrera económica, la otra barrera es acceso a los servicios de salud. Entonces, nuestro país pues es un país donde la época del PSA no logró el impacto que logró en países del primer mundo. Recordemos que en la era pre-PSA el diagnóstico de cáncer de próstata era en el 80% diagnósticos tardíos y eso cambió a 20% o menos cuando llegó la era PSA. Hablo de países del primer mundo. En nuestro país y en Latinoamérica en general no ha ocurrido eso. Seguimos con el diagnóstico tardío. Entonces, no hacemos yo también. nos quedamos con diagnóstico clínico cuando el paciente llega en estado general muy deteriorado.
Aquel paciente que llega pues a la emergencia con un síndrome de compresión medular, con un estado de salud, con un ECO muy deteriorado. Entonces estos pacientes iniciamos, si llega por un síndrome de compresión medular, radioterapia, lo mandamos al doctor Fernández para radioterapia a la columna, luego de diagnosticar, por supuesto, la compresión medular. Y muchas veces iniciamos bloqueo androgénico total. Ese es un factor. El otro factor por el cual no llegamos al diagnóstico histopatológico es porque quizá obviamos la biopsia de próstata, porque es una enfermedad tan florida, porque tiene un PSA muy alto. Hay pacientes que llegan con 400, 1000, 2000, hasta 4000 de PSA. PSA es el marcador tumoral de cáncer de próstata. El valor normal es hasta 4. Imagínense un paciente con 4000 de PSA, un tacto rectal que es una próstata tumoral pétrea. Entonces obviamos la biopsia porque el diagnóstico clínico pues es evidente, ¿no? Entonces vamos a la RTU de próstata más orquiectomía como parte del tratamiento. Resulta que el resultado de la patología de la RTU sale hiperplasia benigna de próstata y no encontramos el cáncer. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Debemos entender que el cáncer de próstata se desarrolla en la cápsula próstata, en la zona periférica, y la hiperplasia benigna de próstata se desarrolla en la zona central de la próstata. Entonces, cuando hacemos la RTU de desbloqueo, resecamos tejido periuretral, o sea, de la zona central, y no llegamos muchas veces a la cápsula. El no tomar tejido de la cápsula hace que no lleguemos hasta la zona donde encontramos el cáncer. Y esa podría ser una explicación por la cual el paciente llega por cáncer clínicamente, ingresa a sala de operaciones para RTU y el resultado de patología me sigue diciendo que es hiperplasia benigna de próstata. No significa que no haya cáncer, sino que no hemos llegado a resecar tejido tumoral que permita llegar al diagnóstico pues histopatológico, ¿no? Esos son, yo creo que los dos factores fundamentales entonces. Uno es el deterioro clínico con el que llega el paciente y dos es cuando obviamos la biopsia por una enfermedad tan florida. Entonces esto lleva a la reflexión, ¿no? Quizá estamos pecando de confiados y debemos hacer una biopsia de próstata en el intraoperatorio de la zona periférica cuando tengamos la sospecha de que no hemos llegado pues hasta la zona tumoral. Esa sería la reflexión, doctor May. Excelente, es excelente. El mensaje que se recibe muy bien, doctor, gracias. Hay que recordar siempre que ahora en la época de medicina de precisión, todos los esfuerzos para obtener un tejido siempre va a ser muy importante, salvo las excepciones que el doctor menciona. Entonces, aquí vamos a pasar a la siguiente. Entonces, este es más o menos un resumen de cómo es la tendencia entre la incidencia y mortalidad, tanto en Lima como en Trujillo. Ustedes se dan cuenta que es muy similar, salvo las cantidades, debido a que pues Lima recepciona más cantidad de pacientes, ¿no? Por ser la capital del Perú. Sin embargo, llegamos a otro punto en el que nuevamente nos vamos a involucrar todos a conversar. Este es el registro hospitalario del cáncer de Irén Norte, donde recibe pacientes de la macroregión nororiental del Perú, que a la fecha del año 22 se muestra tal cual, ¿no? Un 87.8% de adenocarcinoma, un 11% de una neoplasia maligna, SAI, que la otra no va a explicar esos términos, carcinoma y carcinosarcoma. Estos son menos en cantidad menos importantes, pero su determinación siempre tiene una implicancia clínica y de manejo. También tenemos una frecuencia de pacientes. Fíjense ustedes, el 43% de los pacientes está entre los 70 y 79 años de edad. Y voy a saltar de allí al gráfico número 39 que está a la derecha, en el que menciona también que la cantidad de pacientes tienen un estadio 3, un estadio 4 en la cantidad del 34.4% y un 52.6%. Esto quiere decir que si la gran mayoría de nuestros pacientes entre 70 y 79 años de edad es diagnosticado en un gran porcentaje en estadios avanzados, imagínense ustedes, estos pacientes hubieran tenido un mejor pronóstico y un mejor manejo si tan solo hubiéramos detectado esta enfermedad tiempo atrás. El cáncer de próstata es una enfermedad lenta, progresivamente, y es sensible la castración hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, el tema que he escogido justamente es un tema de enfermedad temprana. ¿Por qué? Porque es ahí donde lo ven la comunidad entera. A este instituto llegan con patología o pacientes con enfermedad avanzada, clínica radiológicamente, sin patología, pero que está en las manos de la comunidad el poder hacer un diagnóstico temprano,
claro, salvo las barreras socioculturales que comentaba el doctor Silva, que no son poco frecuentes. De hecho, estoy seguro que esos pacientes, el 42.9%, son pacientes que se pudieron haber detectado en forma temprana, pero no ha sido así. Entonces, tras esta reflexión, rápidamente me voy a dirigir nuevamente a patología. Doctora, disculpe, la tengo cansado con las preguntas seguramente, pero ¿puede explicar más o menos en qué se diferencian estos tipos histológicos? En teoría breve, dirigido a la comunidad médica de Trujillo. Sí, mira, Ma, es bien interesante esta tabla, porque también como es una tabla que tiene un punto de corte de hace 5 años, un poco más creo, Un se poco más manejan de 5 algunos, años. ¿no? Se manejan algunos nombres que de repente ya no son tan usuales. El cáncer de próstata más común, por definición, es un adenocarcinoma subtipo acinar, que está representado en tu gráfica de azul en un 87.8%. Y en realidad representa el 80% de todos los tipos histológicos y es al que se le aplica el Gleason de manera rutinaria. Otro grupo de neoplasias viene a ser el adenocarcinoma ductal, que representa el segundo más frecuente, que acá no está tipificado. Y luego aparece el carcinoma 6, que yo entiendo que debe responder a la menor cantidad de tipos histológicos, donde está el neuroendocrino, el carcinoma intraductal, que es un término que viene recién desde hace 3 años y que es malo, y que son 8 y que tiene otra connotación. El carcinosarcoma debe haber sido un dato incidental, al igual que el neoplasia maligna SAI. ¿Por qué te digo eso? Porque el carcinoma de próstata es un carcinoma que tiene una morfología muy clásica. Muy pocas veces necesitamos inmunohistoquímica o estudios complementarios. Lo que tenemos que tener es un personal entrenado y entrenado y entrenado para identificarlo y para saber graduar. Entonces, si nos vamos a la comunidad, tal vez tendríamos que decir que de todos los tipos histológicos que existen en cáncer de próstata, el más frecuente es el adenocarcinoma subtipo acinar. Y que el resto son casos esporádicos que obviamente hay que diagnosticarlos bien porque tienen pronósticos diferentes, manejos diferentes, conductas diferentes, pero es un tema que ya queda en el tema de patología y que es el menos común. Creo que con eso podría cerrar tu pregunta. Sí, correcto. Gracias, doctora. Definitivamente. Entonces, esta es, como le decía, una foto del 2021. Pues en realidad es el 22, pero terminada en el análisis en el 2021, y que no debe pasar por alto para toda la colectividad. Tenemos otra, ok, entonces ahí voy a detener esta presentación y voy a pasar a otra, la tengo acá, porque ya vamos a hablar del manejo, ¿no? May, El ¿me manejo. permite su diapositiva? Adelante, doctor. Sí, sí, Por por favor, supuesto, si doctor. me permite tu diapositiva anterior, Claro, por en favor, este un momento, doctor. pequeño comentario, por favor. ¿Cómo no, doctor? En este momento. No, este no es. Un ratito, intentaré compartir. ¿Ya se ve? El anterior, la imagen ¿No le, anterior. no le está viendo? No, estamos viendo escenario y de resistencia a la castración. La foto anterior es Ya. la 5, sí, es la diapositiva Ok. anterior. Ahorita estoy viendo Estás en la bien. 6, Ok. ponle la 5. Ok, ese. Disculpe, No, María, la no. interrupción. Esto es un diálogo, doctor. Más bien Sí, interrumpan nomás, lo interrumpan. que pasa es que yo quería precisar en estas columnas rojas, en la figura del gráfico 39 y la figura y la columna, creo que es Tercera, la roja. ¿sí? Donde hay un 34% en estadio 3 y un 52% en estadio 4, justamente lo que les mencionaba, ¿no? Tenemos una tasa de diagnóstico tardío de cáncer de próstata muy alta. Y este es el cáncer que no se cura, ¿no? El cáncer que se cura es el cáncer en estadio 1 y 2. O que, bueno, se cura, pero en menos proporción que cuando tenemos un 1 y 2. Y el cáncer avanzado, el estadio 3, estadio 4, demanda pues mayor esfuerzo, ya sea económico, logístico en las instituciones, mayor uso de medidas terapéuticas, cirugía, radioterapia, bloqueo androgénico, ¿no? Hormonoterapia, uso de antiandrógenos de última generación, pero el resultado final no es el que nos gustaría esperar, ¿no? Entonces, ¿a qué va el comentario? A la comunidad y a los colegas, por favor, ayudarnos a mejorar estas cifras, estas barras. Y es muy sencillo. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, los factores de riesgo para cáncer de próstata. Factores de riesgo para cáncer de próstata. Edad, mayor de 50 años. Dos, raza, morenos. Tres, factor hereditario. Si tenemos un familiar con cáncer de próstata, dos familiares con cáncer de próstata, o el papá y el hermano con cáncer de próstata, el riesgo es mayor. A estos pacientes son los que tenemos que buscar. Mayores de 50 años, morenos,
o con antecedentes de riesgo de cáncer de próstata. ¿Y qué debemos hacer en la periferia? Tu PSA y tacto rectal. Claro que si en algún momento nos ponemos a discutir si el PSA qué tan bueno es para el diagnóstico de cáncer o para screening de cáncer de próstata, tiene también pues sus bemoles, pero no debemos dejar de utilizar PSA total, PSA libre, y ante la sospecha o con PSA total y PSA libre, referir a urología. Entonces, permítame un comentario. Nosotros tuvimos acá con la unidad de PRONSA un grupo de capacitación de médicos de la periferia y hemos establecido un grupo piloto y estamos ahí trabajando junto con el área de control de cáncer para buscar el impacto de este tipo de trabajo. Entonces, extiendo la invitación a los chicos que están con nosotros trabajando en la charla, porque es importante, o sea, tener en cuenta esta realidad y hacer algo por esta situación, ¿no? Ese era el comentario, doctor Mike. Sí, doctor, muy oportuno, muy oportuno. Como ya les ha presentado la licenciada Alicia, yo me dedico a hacer el manejo oncológico de los pacientes, en el que puedo dar fe que los pacientes de cáncer de próstata tratados afuera en forma, porque hacen sus chequeos preventivos, hacen una vida totalmente normal y tienen un pronóstico de vida larguísimo, porque ya le digo, es de lenta evolución, si lo interrumpen tempranamente, las curvas se elevan tremendamente y no deben dejar de esa oportunidad, ¿no? De ofrecer a los pacientes siempre una mejor pronóstico sobre vida. Bien, voy a pasar a la otra diapositiva porque ya vamos a empezar con el tema. Esta es una reflexión. Imagínense ahora las preguntas que se vienen con el caso clínico. ¿Ya están viendo la pantalla que dice caso clínico? Sí, sí, Ok, se ve. perfecto. Gracias. Entonces, gracias, doctora. En mayo del 2019, un paciente de 68 años, con 8 meses de micturia, típico, como lo iré a estar en algún momento yo también. Sin embargo, tenía unos antecedentes, ¿no? Una convulsión parcial no generalizada en miembro inferior, de etiología no clara, aparentemente secuelar, ¿de qué año? Del 2013. Además, una enfermedad de la motoneurona periférica en el 2015, aparentemente que causa una paresis en miembros inferiores, hipertenso, y manejo con inhibidores de la enzima de la convertidora de angiotensina, y sin historia de cáncer previo en la familia. En el 2014 presenta un PSA de 3.2, bueno, lo ponen en observación. En noviembre de 2015 llega a 4 también, ¿no? Y luego aparece en el 2016 con un screening de un PSA en octubre más o menos de 7. El examen digital de rectal se encuentra la próstata indurada, predominantemente en el lóbulo derecho móvil, ¿no? Estos son los hallazgos. Hasta ahí, doctor Silva, ¿qué opina del seguimiento de este paciente ¿Es oportuno? ¿De repente no es oportuno? ¿De repente debieron citarlo antes? ¿Qué opina al respecto? Según guía, ¿no? Por supuesto. Este paciente empieza en el 2019 cuando tenía 68 años. Significa que este paciente debió empezar a tener No, 18. perdón, interrumpo. En el 2014 empieza su enfermedad. En el 2019 el paciente acude ya a la consulta especializada. Ok. O sea, todo el 2014 hacia adelante. Perfecto. Entonces, a ver, vamos acá. 2014, noviembre, PSA Sí. 3.2. Hasta ahí está dentro del valor normal, ¿no? Pero cuando evaluamos noviembre de 2015, habiendo pasado un año y el PSA está en 4, acá sí debe llamarnos la atención. En la diferencial de PSA de año a año o en un periodo establecido, ya sea 6 meses o un año, debe ser menor a 0.7. Y acá usted tiene una diferencial de 0.8. Entonces, esa velocidad de elevación del PSA ya debió decirnos algo. Algo está pasando. Este paciente está elevando el PSA muy rápido, ya por ese detalle, densidad de la variación de PSA. Y si vamos al siguiente año, 2016, de 4 pasó a 7. Entonces, o sea, nos está diciendo, este PSA casi dobla en un año. O sea, el doblaje es un dato importante, ¿no? Pero de 4 a 7, sabiendo que la variación entre año a año debe ser 0.7, aquí ha variado 3 puntos. Esto de acá es un dato muy importante. Entonces, 2016 debió hacerse lo que se necesita. En ese momento quizá una biopsia de próstata, si fuera en este momento una resonancia multiparamétrica de próstata, pero desde noviembre de 2015 ya debió hacerse una biopsia de próstata, por ejemplo. Se la hago un poquito más difícil, doctor.
El ¿ya? paciente a los 63 años es activo sexualmente y un poquito travieso como la mayoría de nuestros amigos peruanos norteños. ¿Es suficiente la estimulación sexual y puede justificar esa elevación o no? La elevación del PSA como tal puede elevarse por relaciones sexuales, por el tacto rectal, por un procedimiento, colocación de sonda, pero el promedio de elevación es 0,03, no es significativo. Entonces, cuando el paciente, acá permítame un comentario, cuando el paciente va al laboratorio y dice, ¿sabe qué, señor? ¿Le han hecho tacto rectal? Y el paciente responde sí. Y el laboratorio le dice, señor, véngase de aquí a 3 días porque le han hecho tacto rectal. Ese concepto no aplica para el volumen de variación de PSA. Son 0,03, que no es significativo, ¿no? Entonces, no. O sea, para la pregunta, a su pregunta, no, la actividad sexual que tenga, la manipulación, el tacto rectal o tal, no justifica la variación de PSA que tiene el paciente. Excelente, doctor. Justamente hago la pregunta porque es un mito, ¿no? O sea, no, el paciente tiene que estar ausente de todas maneras de estos estímulos. Y si bien es cierto, existen también pacientes que se nos pierden, que trabajan a los 63 años, todos están activos. Y de pronto el paciente, venga, en 3 días, no, tengo que realizar mi trabajo, más si vive lejos de Trujillo o no tiene un laboratorio confiable fuera de Trujillo, entonces probablemente me lo hago después y pasan meses hasta que se lo vuelva a hacer. Eso ya lo hemos visto antes, por eso es importante captar al paciente lo más y hacerle la recomendación de no necesita abstinencia sexual y hágase el resultado mañana, digan lo que le digan, porque también si no los empoderamos, son víctimas del desconocimiento, para no decir otras palabras, de nuestros amigos fuera de la especialidad. Entonces, acuden, bueno, ¿qué hay de la próstata? El doctor Juan Fernández también hace tactos rectales. Doctor, ¿qué opina de ese tacto rectal? Bueno, yo creo, coincido con el doctor Silva, ¿no? Es un paciente que en un año está prácticamente duplicando el PSA, ¿no? Y adicionalmente, pues tiene un tacto rectal que evidencia una próstata indurada, ¿no? Si bien es cierto, no veo ahí que se describa que haya un nódulo que se palpe, ¿no? Para pensar en que ese nódulo podría ser el foco de enfermedad, pero sí se palpa indurada, ¿no? Y eso indirectamente, pues también es un signo de que podría haber ahí un NM de próstata, ¿no? Ahora, yo traspaso la pregunta al doctor Silva. El encontrar una próstata indurada, ¿no? ¿Podría tener relación también con un paciente por las características que ha mencionado el doctor Maides, de que es pues un paciente un poquito especial en el tema sexual y todo, con un antecedente de una prostatitis crónica? ¿Podría palparse una induración tal vez por una inflamación crónica de la próstata? Sí, sí podríamos palpar próstata dura por infección como secuela inflamatoria o una calcificación por un cuerpo de samoma, que es la calcificación intraprostática, que puede estar muy periférica y uno lo palpa duro, pero eso es diagnóstico diferencial. Nosotros debemos pensar en cáncer hasta que no se demuestre lo contrario, ¿ya? Sí, Y, y justamente mi pregunta iba porque en este paciente, ¿no? Si yo tengo un PSA que si bien es cierto se ha duplicado, ¿no? No encuentro en el tacto rectal ese nódulo, ¿no? Ese nódulo típico que me dice acá podría estar el cáncer y encuentro una próstata dura. ¿Podría intentar en este paciente dar un tratamiento antiinflamatorio por el tema de la prostatitis y evaluarlo con un nuevo PSA o ya es candidato para una biopsia? A ver, vamos por partes. Primero, esa palabra próstata indurada me está diciendo que hay una sospecha. Ya no es un tacto rectal normal. Entonces, la indicación de biopsia de próstata son o PSA elevado o próstata anormal por tacto rectal. ¿De acuerdo? Entonces, basta con uno u otro. Con respecto a PSA, por la variación de PSA, tiene indicación de biopsia de próstata, por la variación, de acuerdo, aclaro. Y por tacto rectal, con esa frase próstata indurada, también es recomendable la biopsia de próstata en este paciente, teniendo en cuenta cómo ha variado el PSA. Aquí hay un factor que estamos
que no se ha tomado en cuenta, que es el PSA libre. Cuando el PSA esté entre 4 y 10, como el caso del paciente que tiene 7 en el 2016, debemos tener PSA total, PSA libre, tomado en el mismo momento y hacer la relación de PSA total, PSA libre entre PSA total por 100 y sacar el índice de PSA. Si ese índice es bajo, menor de 20, entonces la sospecha de cáncer es mayor. Si el PSA es más de 20, la sospecha de cáncer es menor. Con respecto al tratamiento, en forma práctica, cuando nos llega un paciente con PSA alto y al tacto rectal no hay sospecha de cáncer, le damos tratamiento antibiótico pensando que es una infección y se hace un control al mes. Es una cuestión práctica. Y al mes encontramos que el PSA baja considerablemente. Bueno, esto fue infección y se sigue observando, pero si el PSA se mantiene igual o eleva, entonces esto no es infección y debería ir a biopsia de próstata. Correcto, así debe ser. Bien, tengan cuidado, doctor Juan Fernández, léeme, me ganó la pregunta. Bien, efectivamente, se hizo la biopsia de próstata. Acá hay un error en febrero del 17, arrojando un adenocarcinoma de próstata Gleason 4+4 en 4 aceptantes comprometidos, 80% de compromiso en la base izquierda, segmento medio, ápice izquierdo y base izquierda. Doctora Milagro, ¿nos puede traducir, por favor, qué tan agresivo es esto o qué tan no agresivo es? Sí, antes de hacer esto, solo quería hacer un comentario a modo de reflexión de la intervención previa. Es que en los últimos años yo he visto un considerable incremento en número de prostatectomías radicales por prostatitis crónica. Creo que eso lleva a la reflexión que iniciaba el comentario del doctor Silva. Cuando existe una sospecha, hay que mandarlo al especialista para evitar sobretratar y obviamente evitar dejar de tratar, que al final el dejar de tratar pues nos pone en condiciones muy críticas de poder ayudar a un paciente. Eso era solo para cerrar el comentario. Con respecto a lo segundo, sí, es un adenocarcinoma de próstata. Yo asumo que es un adenocarcinoma de subtipo acinar. El Gleason, que es la escala que me mide la agresividad, que tiene 5 patrones y que va hasta el número 10. Cuando hablamos de 8, ya estamos hablando de que es un adenocarcinoma poco diferenciado, y el poco diferenciado siempre me dice que es más malo de lo usual. Si es bien diferenciado, se acerca a un control exitoso, pero no hablo de curación, hablo de un control exitoso, y si se acerca al 10, nuestro problema es mayor. Se nos recomienda que en las biopsias de próstata debemos porcentuar el número de cilindros que están comprometidos, la cantidad debemos medir uno por uno, porque eso también le da una idea al cirujano de la magnitud del compromiso en la glándula, para que pueda tomar la decisión quirúrgica que mejor le corresponda, sobre todo porque ellos tienen que cuidar mucho su famosa trifecta, ¿no? Que creo que tienen que ver también con su parte funcional, y conservar las bandaletas nerviosas a la hora que planifican su cirugía. Por eso es que ahí está porcentuado, ¿no? Ahí habla de que la lesión está básicamente en el lado izquierdo, eso sirve de referencia para la cirugía, y de repente poder acotar que aquí falta definitivamente hablar de la perineurial, de la embolia linfovascular, pero estamos hablando de 2016, acordémonos que estos cambios recién vienen, del porcentaje del patrón cribiforme, porque el porcentaje del patrón 4 es 100%, y creo que con eso estaría completa la información. Bien, doctora, gracias. Nuevamente con usted. El Gleason fue un estudio realizado con agujas finas. Actualmente se está trabajando, se está pensando, se está preparando un nuevo score para poder hablar de la agresividad o el patrón de transformación de los acinos prostáticos. Tendríamos que hablar de lo que existe, y lo que existe ahora es el grado grupo pronóstico como alternativa de Gleason. Efectivamente, Gleason, por eso te decía, si existe una escala morfológica que ha superado la barrera del tiempo, esa es la escala de Gleason, porque no se ha podido reemplazar, como en otros casos que se hemos visto cambios, porque el número de inmunos que necesitamos para identificar parámetros en uno que otro caso es mínimo, y generalmente es la duda entre una hiperplasia típica y un adenocarcinoma bien puesto, ¿no? Pero el Gleason, en el tiempo lo que ha sufrido son mejoras del diagrama original, glándulas más definidas, glándulas más fusionadas, pero sigue vigente. Pero igual había una confusión, ¿no? Ahora que tenemos tanto acceso al internet,
Tú le decías al paciente, tiene un Gleason 6 y le va a ir bien, y de repente se iba y decía, pero si el Gleason va del 0 al 10, ¿cómo? Si estoy en el 6 me va a ir bien. Ante esa necesidad es que surgió una escala paralela para mejorar nuestra comunicación. Acordémonos que desde el año 2020 en oncología hablamos de una mejora en la comunicación. Estamos dejando romance para los patólogos y datos clínicos para el equipo multidisciplinario. Entonces, el grado grupo pronóstico nos facilita eso. ¿Qué nos dice? Que si el gliso 6 era bien diferenciado e iba bien, a ese le ponemos grado grupo pronóstico 1 y ya lo incluyen en las guías de la NCCN para hablar de alto riesgo y bajo riesgo. Si es que el glison es 9, 10 y es poco diferenciado, yo a ese grupo le pongo grado grupo pronóstico 5, porque el grado grupo pronóstico va desde el 1 hasta el 5. El 1 que se porta bien, o el 5 que se porta mal, un poco para mejorar la comunicación, pero no se han reemplazado, se tienen que informar en paralelo. Y creo que ese es el mensaje. Uno no reemplaza el otro, se acompañan y se potencian para mejorar nuestra comunicación. Nada. Bien, gracias, doctora. Doctor Silva, ¿qué opina de ese resultado de patología? Son 4+4 en 4 de 6 sextantes. Se aprecia el compromiso del 80% y además esto como que debería ir de la mano con el PSA si tratamos de hacer una correlación de una enfermedad extensa, ¿no? Recordemos que un Gleason 4+4 es un 8, ¿no? O sea, dígame usted cómo lo abordaría este paciente. Lo primero que tenemos que determinar acá o que precisar acá es que esta es una enfermedad agresiva, es un cáncer agresivo y eso yo lo explicó la doctora Abad, es el Gleason. Nos faltan datos del TNM, ¿no? La estadificación TNM, nos faltan datos de, bueno, el grupo ya está, es un grupo de alto riesgo, ¿no? Ahora, es una enfermedad agresiva y ¿por qué motivo el PSA estuvo tan bajo? A pesar de que no llega a 10. La explicación es porque la célula, cuanto más indiferenciada, es más agresiva y en algunos casos, no es lo común, pero en algunos casos producen poco PSA. Entonces, poco PSA y unas células tan indiferenciadas sí tienen relación. O sea, sí hay una correlación lógica entre la agresividad del tumor y el nivel bajo de PSA. O sea, no nos confiemos con un PSA de 7, de 8, de 9, si es que no se evalúa todo en su conjunto, ¿no? ¿Qué hacer con este paciente? Lo primero que hay que hacer es el estadiaje clínico y determinar, pues, este es un paciente joven para nosotros, 68 años, y si esta es una enfermedad localizada, como lo dice el tacto rectal, tratamiento agresivo. Todas las armas que tengamos hay que ofrecerlas, y la primera arma es la cirugía radical de próstata, con linfadenectomía. Sí, ahora vamos a hablar de eso justamente. Gracias. Doctora Milagros, usted nos va a hablar seguramente de la heterogenicidad del tumor y la correlación que existe en este paciente. Sí, yo quería decir eso, ¿no? Claro, era un poco no esperado tener una enfermedad con un PSA tan bajo, con un Gleason tan alto, pero eso lo podemos encontrar y con relativa frecuencia. Y es básicamente por lo que tú acabas de decir, el principio de heterogeneidad tumoral que rige en toda la enfermedad oncológica, en todas las enfermedades. Cáncer es un mundo y cada vez vamos descubriendo más cosas, ¿no? Y definitivamente hay zonas en las que tenemos Gleason menores, o sea, bien diferenciados, y hay otras que tenemos Gleason muy altos, muy pobremente diferenciados. Por eso, cuando analizamos una biopsia, nosotros hacemos una sumatoria de patrón, ¿no? Ya no utilizamos el patrón terciario que antes existía, ¿no? El más frecuente con el más alto, y con eso sacamos un promedio que tiene que ser un poco la guía para la toma de decisión, tanto tuya o como del cirujano o quien vaya a manejar el paciente. Y lo mismo hacemos en la pieza operatoria, evaluamos los patrones y sumamos el más alto y el más grande. Pero acuérdense que la biopsia es un pedacito del tumor, entonces solo es una guía. Y en la biopsia, yo creo que cuando el doctor Silva decía TNM, vamos a la pieza operatoria. En la biopsia usualmente no le ponemos TNM. Correcto, es un dato muy importante. Y radiooncología tampoco pasa desapercibido con este patrón, es decir, ellos evalúan mucho el tipo de agresividad, la correlación, el examen clínico y asumiendo que es temprano, doctor Juan Fernández,
¿cómo abordaría este paciente? Bueno, definitivamente que nosotros para poder tomar una decisión en cuanto ya al manejo terapéutico de un paciente con cáncer de próstata, pues tenemos que basarnos definitivamente en la parte patológica, ¿no? Este es un paciente de alto riesgo, un Gleason pues 4+4, ¿no? Es un cáncer, como ya lo han mencionado, pues agresivo, ¿no? Y como dijo el doctor Silva, yo creo que este paciente necesita un tratamiento radical, ¿no? Y hablar de tratamiento radical es hablar de un tratamiento radical quirúrgico versus un tratamiento radical radioterapéutico también, ¿no? Es un paciente que si nosotros lo discutimos en un equipo multidisciplinario, pues tendríamos que darle las opciones, ¿no? Al paciente, ver el riesgo-beneficio de cada uno de los manejos. Y una opción, sí, una opción sería en este caso el darle un tratamiento radioterápico, ¿no? Eh, Obviamente en este paciente tendríamos que llegar a una dosis pues relativamente alta, radical, ¿no? Tendríamos que irradiar también pues la cadena ganglionar pélvica, ¿no? Sí, Sí. de hecho sí. Gracias por su comentario. Definitivamente sí. Muchos colegas incluso pueden pensar que con una escala de Gleason, perdón, con un PSA de 7 y habiéndose tenido enfermedad, desconociendo un poco de la patología, a veces aplican de frente un tratamiento antihormonal completo que en realidad puede afectar los hallazgos de la patología y más si es que el paciente la piensa bastante. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es explicar al paciente, uno, que tiene una enfermedad agresiva y que hay que correctamente estadiarlo antes de ofrecer tratamiento. Que el estadiaje ahora en el mundo es el PET-PSMA, que es un estudio tomográfico de emisión de positrones con una captación del PSA muy específico, con altos índices de sobrepasar la sensibilidad de las tomografías, incluso una resonancia de cuerpo entero que también está indicado. Entonces, no ofrecer un tratamiento si no lo estadiamos correctamente o derivarlo a alguien, un especialista, urólogo, oncólogo, radiooncólogo, porque a veces el radiooncólogo también enmienda la plana. Dice, un ratito, primero hay que estadiarlo, pase por urología, lo espero con la patología o vaya con el oncólogo y lo espero con su opinión, porque tienen que saber todos que el manejo del paciente oncológico no es de un médico, es de un equipo de trabajo y ahora se está manejando los pacientes con cáncer de próstata recién diagnosticados con un abordaje multidisciplinario porque participamos todos. Ahora se da al paciente mientras más temprano se encuentra una enfermedad de alto riesgo, que nos va a explicar el doctor Silva que cómo define un paciente de alto riesgo, cómo es que estos pacientes son manejados más agresivamente, más temprano, con mejores pronósticos, ¿no? Antes se le daba solamente manejo antihormonal y se esperaba que la heterogeneidad tumoral, que ya nos explicó la doctora Milagros, haga una selección. Las clonas sensibles a la castración vayan muriendo, pero aquellas clonas no productoras de PSA, aquellas que son no sensibles vayan creciendo y es cuestión de tiempo para que éstas simplemente nos progresen. Entonces el manejo debe ser de un grupo de oncólogos en primera instancia, así debería ser. Doctor Silva, usted nos dijo es un paciente de alto riesgo para la comunidad trujillana o de repente un poco más allá. ¿Cómo define los pacientes el riesgo en los pacientes de cáncer de próstata? Ok, bueno, míreme, a ver, la clasificación de riesgo de cáncer está definida de diferentes formas, pero quien hizo la primera clasificación por riesgo fue D'Amico, de Amico, es un radioterapeuta, doctor Fernández, nos puede dar fe de esto, que hizo una clasificación basado en el nivel de PSA, en el grupo de grado, en ese tiempo era el Gleason, y el estadio TNM. Entonces, se considera para D'Amico PSA más de 20, grupo de grado 4-5 y un estadio clínico T12 para adelante, paciente de alto riesgo. Esta clasificación está vigente, ha tenido algunas variaciones, por ejemplo, con la NCCN, que lo clasifica de alto riesgo y de muy alto riesgo, y los valores son similares. PSA mayor de 20, grupo de grado 4-5, y etapa clínica o TNMT mayor de 3A. Para la Sociedad Europea de Urología,
cáncer de alto riesgo, PSA más de 20, grupo grado 4 o 5 y etapa clínica T12. Entonces, para clasificar alto riesgo tenemos que decir que el PSA más de 20, el grupo de riesgo 4 o 5, grupo de grado, y la etapa clínica para algunos T2C, para otros mayor de estadio 3, para otros un T3A. Pero, ¿qué significa eso? Un cáncer que puede estar localizado o puede ya estar localmente avanzado o avanzado metastásico son los pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo. Correcto, correcto. Es muy importante porque no solamente es, oh, pero tuvo un PSA bajo y a ver cómo está el control, sino que no es suficiente. O sea, recién se ha abierto, recién se abre o recién la punta del hilo de la madeja que tenemos que desenrollar con todo lo que esto significa. Todo es pensando en la mejor oportunidad de controlar la enfermedad tan agresiva en este paciente porque se nos va a ir de las manos. Yo quiero preguntar cómo estamos en tiempo, se entiende, se escucha, estamos analizando al detalle, discúlpeme si soy muy minucioso, pero me interesa que esto quede claro para toda la colectividad. Vamos Sí, a correr doctor. un poquito, dime. Sí, se escucha muy bien, el tema está muy interesante, sí. Ok, no nos molestamos si hay feedback en el chat, si están viéndolo bien, de repente. Bueno, ok, vamos a correr un poquito igual porque todos tenemos actividades y espero que sea del gusto de todos. Entonces, como ya decíamos, se cataloga este paciente después de hacerle estadiaje, tomografía de tórax, abdomen y pelvis y gamografía ósea negativos para metástasis. Es localizado. Doctor Juan Fernández, nuevamente con usted. Llega a la interconsulta a su departamento y le dicen, doctor, el paciente no se quiere operar. ¿Qué le ofrece? Como mencioné hace un momento, pues es un paciente de alto riesgo, ¿no? El paciente tendría que haber pasado también ya la consulta para ver el tema del probable manejo antihormonal también, ¿no? Cuando nosotros tenemos una enfermedad en la próstata de estas características, ¿no? Que es una enfermedad que ocupa casi toda la glándula prostática por el reporte patológico, ¿no? No tengo tampoco el dato de más o menos cómo es la medida de la próstata, ¿no? ¿Qué tamaño tiene esta próstata? Porque eso nos define mucho a nosotros qué vamos a hacer, ¿no? Si es que empezamos con un tratamiento antihormonal de repente por unos 4 a 6 meses, ¿no? Con la finalidad de mejorar un poco tal vez el volumen prostático y nosotros poder ser más radicales con nuestra dosis de radiación, o de repente empezar la radioterapia pues en el segundo mes o en el tercer mes, dependiendo también cómo se vaya comportando con su tratamiento antihormonal, ¿no? Pero si nos ponemos en el escenario de que el paciente ya inició el tratamiento antihormonal, se ha decidido por un tratamiento radiooncológico y ya el paciente me llega para iniciar la radioterapia, ¿no? Este paciente a la fecha tiene varias alternativas, ¿no? Quizás la alternativa más común, ¿no? Y la que le ofreceríamos actualmente acá es pues darle un tratamiento de radioterapia externa que incluya tanto la próstata, las vesículas seminales y los ganglios regionales, ¿no? Tratando de escalar mucho en la dosis a la próstata, ¿no? Tratando de llegar mínimo a una dosis de 78 Grays, entre 78 y 42 dice la literatura, ¿no? Va a depender mucho de la técnica que nosotros utilizamos para tratarla, ¿no? Podría ser otra opción hacer un tratamiento compartido, ¿no? Darle una dosis de 50 Grays que incluya pues la próstata, vesícula y cadenas ganglionares y hacerle un bus con braquiterapia, ¿no? Eso también está, bueno, actualmente descrito. Y ya lo que se viene ya haciendo también, a pesar de que sea una enfermedad de alto riesgo, es hacer ese BRT en la próstata, ¿no? O sea, un tratamiento ya ultra fraccionado, ¿no? Pueden ser entre 5 a 6 fracciones, ¿no? Donde el paciente puede recibir un tratamiento de dosis totalmente ablativas, radicales, y permanece, pues, lógicamente menos tiempo en su radioterapia, ¿no? Y como les menciono, ya hay centros de que están haciendo en este tipo de pacientes, ¿no? En pacientes de alto riesgo, ¿no? En los pacientes de bajo riesgo, enfermedad inicial, ya prácticamente en otros países es un estándar, ¿no? Pero acá en este tipo de enfermedad todavía hay centros que tienen... Doctor, se muteó su audio o lo silenciaron, creo, sabotaje.
Doctor, le hago una pregunta. ¿Me va a doler? Porque, o sea, ¿es posible que enviemos al radiooncólogo y el paciente no vaya por temor? ¿Qué información tenemos que proveerle nosotros, los derivantes, al paciente? O sea, ¿me va a doler, doctor? ¿Qué me va a pasar? ¿Voy a dejar de orinar? Sí, bueno, en realidad el tratamiento con radioterapia es un tratamiento que no duele, no se ve, no se siente. Nosotros tenemos la costumbre de explicarle a los pacientes de que el tratamiento es como una foto todos los días, ¿no? Es como si usted pasa la máquina se mueve según las planificaciones que nosotros hayamos realizado. Usted ve que el robot se mueve y no siente nada, y de pronto a los 3 o 2 o 4 minutos le dicen, señor, y acabó su sesión, puede salir, ¿no? Pero también le explicamos de que si bien es cierto, no se ve, no duele, usted no siente, conforme van pasando las sesiones, empiezan el paciente a tener pues sus complicaciones agudas de la radiación, ¿no? Que son diarreas, náuseas, falta de apetito. Si es un paciente con un antecedente de hemorroides, pues va a tener muchos problemas desde el inicio, ¿no? Va a tener inflamación de los hemorroides, podría tener sangrado rectal agudo, ¿no? Y también les explicamos de que los pacientes podrían tener complicaciones a largo plazo, que en realidad son las más complicadas, ¿no? Porque es un paciente que podría terminar con una cistitis actínica crónica, que no es mucho, pero hay ese riesgo, o con una proctitis actínica, que es lo más común, y de pronto el paciente viene después de 2 años de estar asintomático con sangrado rectal, ¿no? Le hacen una proctoscopía y ven pues ahí un Claro. tema inducido por la radiación, ¿no? Ujú. ¿Y qué hay, doctor, de las estenosis a nivel de la uretra prostática? ¿Qué tan frecuentes son? Y después el doctor Silva nos va a explicar cómo se pueden manejar esto. Eh, para bien de los pacientes, en la planeación del tratamiento, la uretra no llega a tener alta dosis, ¿no? Y es un tejido resistente. Entonces, de hecho, se corre el riesgo, pero no es un riesgo tan alto como una proctitis actínica o una cistitis actínica, ¿no? Ahora, si a este paciente lo someto a braquiterapia, sí, el riesgo de una estenosis uretral se incrementa. ¿Por qué razón? Porque al realizar la braquiterapia nosotros introducimos agujas en toda la glándula prostática, ¿no? Más o menos entran entre 14 a 18 agujas, ¿no? Y la aguja que queda muy cerca a la uretra podría sobrecargar de dosis al tejido uretral, y sí se han descrito mayor casos de estrechez uretral en este tipo de pacientes que son sometidos a braquiterapia. En la radioterapia externa no es mucho, ¿no? Doctor Silva, es también frecuente que ahora me va a comentar, pero ya le voy Sí, por favor. dejando. La escucho. Sí, y es frecuente también que los pacientes luego tengan algunas molestias de incontinencia urinaria o al revés, ¿no? También existen retenciones y las estenosis. Haga su comentario y le dejo después la tarea Ya. de cómo es que se maneja, qué tan fácil, qué tan reversibles pueden ser. Ya, bueno, primero quisiera precisar con respecto al estadiaje de la tomografía tórax, abdomen, pelvis, es lo que tenemos en Ujú. nuestro medio. Sí. La gammagrafía ósea tendría una observación en el sentido de que el PSA es bajo. Tenemos un PSA de 7, es muy probable que no tengamos, o sea, que la gammagrafía ósea sea negativa. Otra cosa que tenemos Ujú. que tener en cuenta respecto a la gammagrafía es que detecta lesiones osteoblásticas, no osteolíticas. Sin cáncer de próstata se pueden dar las dos tipos de lesiones, ¿no? Si estuviéramos en este momento, tendríamos que agregarle una resonancia multiparamétrica de próstata para precisar si es una enfermedad localizada. Y si estuviéramos en otros lados, yo creo en unos años, en nuestro medio, espero, deberíamos aplicarle un PSMA mucho más preciso, ¿no? Para estadiaje. Bueno, eso es como comentario, pero a este caso le agregaríamos en este momento una resonancia multiparamétrica de próstata. Con eso tengo el diagnóstico exacto de si hay compromiso de vesículas seminales, si los bordes están comprometidos, ¿no? Si es un lóbulo el que está comprometido, los dos lóbulos, el tamaño de la lesión. Y segundo, que no se lo paso al doctor Fernández hasta que no lo opere. Que a este paciente se va a beneficiar con una cirugía Claro, y con el claro, en realidad. resultado de la cirugía, en caso de tener bordes positivos o falla bioquímica o ganglios positivos en el nivel pélvico, o sea, un estadio mayor del que uno está pensando, ahí lo paso con el doctor Fernández. ¿Para qué? Para que la terapia multimodal tenga mayor beneficio.
Sí, ¿no? correcto, Ahora, con correcto. respecto al en qué casos no le indicaría una prostatectomía radical, tendría que ser un paciente pues con una esperanza de vida menor o de 10 años, porque la indicación de la cirugía radical es una esperanza de vida de 10 años, ¿no? Tendría que tener una esperanza de vida menor de 10 años y un estado de salud pues muy deteriorado, ¿no? Para decir que la cirugía no lo va a beneficiar. Y en ese Claro. caso, ahí sí lo pasaría con el doctor Fernández, porque la cirugía podría pues no ayudarlo mucho, pero no es el grueso de los pacientes. Este paciente y el grueso de los pacientes con enfermedad localizada debería ir a una cirugía como primera opción. Con Ujú. respecto a la pregunta, respecto a la radioterapia, como lo explica el doctor Fernández, tema de estrechez uretral, no hay mucho. Lo que sí vemos nosotros en la consulta es pacientes que hacen síntomas irritativos más que obstructivos de la próstata. Aumenta la frecuencia urinaria, aumenta el dolor y el ardor para orinar, el dolor suprapúbico, propio la irritación que se produce en la próstata, en el adenoma, pero este es pasajero, pues no puede manejarse sintomáticamente. Ujú. Cuando hacemos cirugía radical, la anastomosis que se hace entre la vejiga y la uretra puede sufrir algunos problemas. Uno es estenosis y lo otro es algunas fístulas, que es muy raro, más frecuentes son las estenosis. Cuando hay estenosis hay que hacer una uretrotomía endoscópica, que es una cirugía por el pene, en la cual uno abre la anastomosis del cuello vesical y muchas veces es suficiente. Rara vez, muy rara vez tenemos que ir a una recirugía para ampliar o para ampliar la uretra. Eso es muy raro. El riesgo de incontinencia urinaria y disfunción sexual eréctil son complicaciones per se a la cirugía radical. Cuando el cirujano tiene mayor número de casos, tiene mayor expertise, con la llegada del robot, como que la incontinencia urinaria y la disfunción sexual eréctil, el impacto es menor, pero también depende del compromiso del extra prostático del tumor, y si hay compromiso pues de las bandeletas, uno termina sacrificando las bandeletas y la posibilidad de incontinencia es mayor. Pero son complicaciones que las debe saber el paciente antes de la operación. Y yo les digo a los pacientes, sí, usted tiene que poner una balanza, pues, o la vida o la erección, ¿no? La cuestión sexual. Y el paciente llega desesperado y dice, doctor, opéreme. Primero es mi vida, después lo otro, ¿no? Entonces, No, eso es. claro, no solamente, sino que nosotros vamos con el tratamiento también antiandrogénico, entonces también va a tener disfunción y otros problemas que pueden ser manejados también. Ahora existe mucha medicación para que el paciente tenga erecciones sostenidas, ¿no? O sea, eso es algo que se puede solucionar. Naturalmente, estos pacientes son sometidos a deprivaciones androgénicas para lo que estamos acostumbrados tanto tiempo y aparece un poco de la habilidad emocional, también una disminución de la libido y también existen irritaciones. Ya. O sea, hay muchos problemas, depresiones también, que no pasan todos, pero sí con relativa frecuencia. Pero es importante, como usted dice, poner en una balanza todo y explicarle al paciente cuál es el beneficio de lo que les está ofertando. Para la comunidad médica y de salud, en Lima ya existe el PSMA, está algo de los poco más de los 7.000, un poquito más que el PET scan. Tenemos a la disposición, pero no es un método de estudio común. O sea, lo pedimos en algunas circunstancias muy específicas y por favor no estén solicitando eso a los pacientes, que hay pacientes que lo pueden pagar, pero pueden darnos algunos resultados que no deseamos. Entonces, por favor, no lo pidan de rutina. Adelante, doctora, la escuchamos. Gracias, Mike. Yo quiero tomar tu última palabra para hacer un poco de reflexión en este momento. La tecnología va avanzando, efectivamente. Hemos visto la necesidad del examen histológico, de una buena cirugía. Ahora ya tenemos más métodos de imágenes. Sin embargo, como tú bien lo dices, todo tiene que ser usado dentro de la racionalidad y en los casos que correspondan. Porque nuestros hospitales, hablamos del Ministerio de Salud, todavía nos falta y tienen una población que económicamente no es de la mejor y que tiene otras prioridades. A veces la salud no Sí. está en el top de su pirámide de prioridades personales. Entonces, yo creo que eso sí es importante. Primero, pedir a las autoridades que mejoren definitivamente aquellos puntos que sí son importantes, no solo para manejar cáncer de próstata, sino para hablar de toda la oncología. Por ejemplo, un buen departamento de patología en todos los hospitales, no estoy hablando solo del IRE, un buen departamento de patología, un buen servicio de radiodiagnóstico con las cosas que corresponden por su nivel, una buena sala de operación. Y a la parte de la población y la comunidad de género en general, utilizar
utilizar lo que se tiene a la mano con racionalidad y sensatez. Yo creo que ese equilibrio también nos va a ayudar a manejar mejor nuestro país. Gracias. Sí, sí, excelente reflexión. Yo, de verdad, me encanta, yo podría seguir acá toda la mañana. Nos falta desglosar caso clínico a los organizadores antes de desglosar lo que viene, que es manejo y ya es términos bien complejos y ahí vamos a empezar a discutir un poco con el radiooncólogo y el urólogo cuál es el manejo, pero más específico, pero creo que el tiempo se nos ha acabado. Podemos dejar esta sesión y luego reanudarla con la continuación, ¿es posible? Organizadora Alicia, organizadora Marjorie. Yo creo que podemos comprometernos a hacer una parte 2, porque si van a hablar de cirugía hay que hablar del estudio intraoperatorio. Sí, exacto. Y la verdad es que, repito, hay para desglosar más. Si me he demorado mucho es porque sé que está dirigida a la comunidad médica y me interesa que existan puntos bien claros y mitos que no deben ser pasados por alto, sobre todo si vamos a dar información al paciente. Y por eso que pienso yo que deberíamos darle los términos correctos. Pero, doctor Silva, ¿usted qué opina? ¿Hacemos una segunda parte, una secuela? Sí, por supuesto. Yo tengo una pregunta para el doctor Juan Fernández, no sé si lanzarla ahorita o la próxima reunión, pero No, debemos yo creo que continuar. para después, porque si no nos vamos a Perfecto, enfrascar. Él va a querer la réplica por derecho. listo. No sé Este, si nos dicen la sí, fecha y estamos. yo pienso que sí. Estoy tratando de acceder a la parte del chat, a ver si es que... Sí, buenas tardes, doctor. Le saluda Ahí Marjorie. está, organizadora Marjorie. Sí, doctor, de antemano agradecemos la disposición de cada uno de ustedes en la participación. Creo que podríamos considerar para el próximo año, dentro de nuestro cronograma, ¿no? La No, continuidad. no, 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 no. Tiene que ser este año, este año. No podemos dejar así. Hay mucha gente que está ahí y ha entrado por el tema y recién vamos a hablar del tema. Abrimos el próximo año, Mike. Ah, ya. Abrimos nosotros entonces. Claro, perfecto. Ya, entonces el próximo año hago un recopilatorio muy puntual nada más y empezamos ya con la discusión puntual de cómo manejamos este paciente porque estos pacientes son los que están llamados a controlar la enfermedad más temprana con manejo multimodal eh, para tener un mejor control de enfermedad. Yo tengo así 2 pacientes que los he manejado en equipo y que están después de 5 años haciendo una vida normal con su medicación, por supuesto. Y no puede pasar por alto. Ok. Sí, Doctor, bueno, sí. yo también estoy de Perdón. acuerdo. Sí, doctora, adelante. Sí, digo, bueno, yo también estoy de acuerdo porque de verdad que viene la parte más discutida, que es el tema de los tratamientos. Sí. Ahora próstata es muy controversial en muchas cosas, Sí, ¿no? sí. Y me toca hacer que el doctor Silva pues se convenza que la radioterapia en este caso es una alternativa, ¿no? Sí. Y claro, estoy dispuesto. Perfecto. Entonces estamos ahí con el rincón del box de 4. Vamos a 4 a pelear ahí en ese rincón Yo voy a del ser box. de árbitro, no te preocupes. Ah, ya. Entonces 3 vamos Los a 3 pelear se la otra pelean. vez estar. Bueno, no, yo solo agradecer la iniciativa que potencia, como bien se ha dicho en esta conferencia, el enfoque actual del manejo de la oncología, que es un trabajo en equipo. Cáncer de próstata nos da mucho para hablar y mucho por escribir, Mike, porque todo lo que he escuchado me ha dado algunas ideas de las que ya conversaremos. Así que gracias por tu moderación, gracias al comité organizador. Cerramos el mes azul y nos vemos el próximo año. Gracias a todos. Gracias, doctora. Doctor Silva. Y para empezar, agradecer a los organizadores, felicitarte, Mike. Yo creo que ha sido una conversación muy amena. Lo hemos llevado, ha sido un rato muy acogedor. Gracias, más bien, Muy agradable. por la forma de llevarlo y seguir comprometidos pues con la información a los colegas, al personal de salud. Esperemos pues más participación del auditorio en la próxima reunión, que espero sea pronto y nos volveremos a reencontrar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Juan Fernández, para despedirse. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores. Mike, una excelente moderación. Y nada, nosotros estamos siempre dispuestos a poder realizar este tipo de conversatorios y nos encantaría que fuese, pues, que lo tomemos más a menudo, ¿no? Que no solamente sea un tema por una charla, sino sería bueno ya formar los grupos y tomar decisiones en conjunto por el bienestar de nuestros pacientes, ¿no? Excelente moderación, Mike. Sí, bien, me toca despedirme a mí. Gracias a todos los presentes. Espero que haya sido divertido, porque la ciencia siempre tiene que ser divertida, la aprendí de chiquito y me despido diciéndoles nos vemos pronto. Que pasen unas bonitas fiestas.